Elfman por compartir esta actividad con Sí, Daya, bueno. hola, que Sí, también hicieron anteriormente, y poder dar un poco de luz sobre esta situación de crisis que estamos viviendo, que algunos hemos definido como tragedia, pero creo que con estos profesionales vamos a poner en valor verdades y mentiras sobre la sobredosis de información que tenemos. Y entre esas cosas que padece esta situación de crisis, también está el preconcepto, el virus del preconcepto, como yo lo llamo, porque sigue circulando el preconcepto del odio y de las responsabilidades que seguramente con estos dos profesionales, el doctor Servino y el doctor Abadi, vamos a poder separar un poco la paja del trigo y saber qué debemos hacer y mirar para adelante para tener en cuenta que de esto también vamos a salir. Y bueno, los médicos que están en primera línea, José, la atención que vamos a requerir todos y estamos requiriendo para tener salud mental para avanzar, y por supuesto Luis también, como sanitarista, y a David Snaderhaus, que es en nuestra comisión, que nos orienta y todos los días nos da la información para que no nos asustemos, pero tampoco nos relajemos. Así que gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta actividad que me parece una bisagra para estar informados. Chela. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Nilda Elfman, la presidenta de OSHA Bitso. Hoy en una convocatoria conjunta con la DAIA, le quiero agradecer al panel de prestigiosos doctores que hoy nos acompañan y a todos ustedes por la presencia en este encuentro. OSHA Bitso es una organización del tercer sector, integra un campo institucional con 58 federaciones en el mundo. Está adherida a Bitso Mundial y tiene estatus consultivo en Naciones Unidas, siendo además miembro de UNICEF. Este año celebramos los 100 años, es pionera en el cuidado de la mujer y el niño en situación de riesgo. Los fines de OSHA Bitso son sociales, educativos y humanitarios. Los programas se desarrollan en Argentina hace 96 años. Fue fundada por mujeres, es conducida por mujeres, y la característica de esta organización es el voluntariado, mujeres que brindan su tiempo para que estos proyectos se puedan hacer realidad, aunque estemos en cuarentena. Bitso es un movimiento en movimiento. Ese es nuestro camino para continuar haciendo lo que importa. Muchas gracias. Muy bien, hecho esto, les cuento, yo soy médico de un hospital municipal, trabajo desde enero 91. Esto es simplemente para contarles para decirles que lo que les vamos a contar los tres médicos son experiencias personales y no que nos han contado. Cuando empezó la pandemia es una enfermedad que afecta a todo el mundo, un brote es algo que está muy localizado en una zona, una epidemia cuando toma, digamos, una ciudad más grande de un país, la pandemia es cuando trasciende todas las fronteras y sin límites. Esto es lo que está pasando con este virus. Sepan que no es la única enfermedad pandémica y dudamos que sea la última, ya que la naturaleza se ocupa de todos los días ponernos en nuestro lugar para ver cómo hacemos las cosas. Respecto a lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires en particular, ya que yo soy médico municipal, trabajo en un hospital en el cual hoy, a esta hora, no hay pacientes internados en terapia intensiva por COVID-19. Quiero decirles, ¿esto por qué lo digo? Porque si prendemos el televisor, si escuchamos la radio, permanentemente los zócalos, el zócalo es la información que está en la pantalla en la parte de abajo, murieron 2, murieron 5, 50 casos, 200 casos. La pandemia existe, el virus existe, no es de ahora, este virus es una deformación de un virus que ya existía desde antes y que se ha propagado por todo el mundo. Quiero darles algunos detalles importantes. De todos los enfermos de esta pandemia, en nuestro país el 85% son casos leves. Un caso leve quiere decir aquellos enfermos que tienen la enfermedad, pero que no necesitan internación, que pueden estar alojados en hoteles, en otros lugares o en sus mismas casas cumpliendo la cuarentena.
¿Y por qué 14 días? Porque el ciclo del virus dura 14 días. En 14 días el virus deja de contagiar y pierde su efectividad. El 10% de estos pacientes, 100%, son enfermos leves a moderados que requieren internación, pero en salas de aislamiento. En todos los hospitales están las salas de terapia intensiva y de terapia intermedia. Y en muchos hospitales, como en el mío, se han armado salas de aislamiento donde el paciente está solo cumpliendo los 14 días bajo control médico. Solamente el 5% de todos los pacientes que sufren de COVID van a terapia intensiva, pero no el 5% de los pacientes COVID que van a terapia intensiva necesariamente terminan perdiendo la vida. Hoy es el 1 o el 2% de esos pacientes los que lamentablemente fallecen, pero también quiero decirles una cosa más. Escuchamos, murió por COVID, murió por COVID, murió por COVID. Hay que tener mucho cuidado en cómo se entiende esa información. Hay pacientes que sí puede ser que mueran por el COVID, pero hay otros pacientes, que son la gran mayoría, que tienen lo que se dice en medicina comorbilidades, o sea, otras enfermedades que ya las tenían de antes, por ejemplo, diabéticos descompensados, hipertensos sin tratamiento, obesos mórbidos, enfermedades, accidentes cerebrovasculares, etc. Son tipos de enfermedades que de por sí debilitan el sistema inmune del cuerpo humano, y este virus, que es muy agresivo, termina de completar la tarea. Hace unas 2 semanas, escuché que murió una nena de 7 años por COVID. Esa nena, a ver, toda vida que se pierde es una tragedia y es un drama, pero en la medicina tenemos que tener otra visión. La nena esta, que desgraciadamente murió, tenía una enfermedad llamada fibrosis quística pulmonar. La fibrosis quística pulmonar es una enfermedad dramática porque necesita sí o sí el trasplante de pulmón, sí o sí necesita respiración asistida. Entonces, probablemente el COVID terminó de hacer su trabajo. Con esto, ¿qué les quiero decir? Hay que tener calma, hay que tener tranquilidad, no hay que desesperarse y hay que cumplir con las reglas, no que impone el gobierno. Yo estoy a favor de la cuarentena sin ninguna duda. Probablemente se puede discutir si está bien administrado o no, pero ese es otro tema. Desde el punto de vista de la medicina, la cuarentena es lo que corresponde, y de vuelta, si está bien o mal, a esta altura no lo voy a decir yo. Pero la cuarentena nos aísla, nos separa de la gente, porque todos los días se aprende. Un contacto estrecho, es decir, un contacto con durante 15 o 20 minutos puede infectar a otra persona. Si yo estoy a 2 metros de una persona y no me llega Perdón, David. Liliana Goldín, por favor, mantén tu micrófono cerrado, que entra todo lo que están hablando en tu casa. Gracias. Decía que porque el virus, ¿cómo se contagia? El virus se transmite por las microgotitas de cuando estornudamos, cuando tosemos o cuando hablamos fuerte. Si una persona infectada por COVID está muy cerquita mío y estornuda, o me habla muy fuerte, o tose, los virus van a entrar en mi cuerpo y me pueden provocar la enfermedad. Si yo mantengo ese famoso 1,5 metros de distancia, si yo uso el tapabocas, que aunque esté en discusión, nos da una sensación de protección, y si tomo las medidas de precaución, no me voy a enfermar. De hecho, yo ya, digamos, todo el personal sanitario de la municipalidad nos están testeando cada 7 días. Hoy fue el segundo testeo personal y volvió a darme negativo. Y soy médico de un hospital y veo a los pacientes y atiendo a los pacientes en la unidad febril de urgencia que se armó para esta circunstancia, donde vemos pacientes que tienen COVID, que los testeamos, que los hisopamos, y sin embargo nosotros, los médicos, los enfermeros, los camilleros, no nos contagiamos porque tenemos el cuidado, guardamos las distancias. Otra cosa que les quiero decir, en los hospitales municipales, y lo dejo bien en claro, no faltan recursos. Tenemos absolutamente todo lo que nos hace falta para hacer nuestro trabajo. Tenemos camisolines, tenemos guantes, tenemos cofias, botas, máscaras, tapabocas, N95, el famoso N95, tenemos las pistolas láser para tomar la fiebre, computadoras, aislación, hay todo. Hay todo, yo hablo de la ciudad de Buenos Aires. Otro dato importante en la parte sanitaria, ¿por qué es el tema del agua y el jabón? El agua y el jabón es lo más barato.
Si yo me lavo con agua y jabón, el jabón destruye la capa que protege al virus. El virus, ¿por qué el antibiótico no le sirve? Porque el virus no es materia viva, es una proteína. La bacteria sí es un germen vivo que un antibiótico lo mata. Al virus el antibiótico no lo mata. Pero si yo me lavo con agua y jabón, el jabón tiene la propiedad de destruir la barrera que protege al virus. Y el virus, al estar lavado con agua y jabón, va a estar limpito y bien muerto y no va a contagiar. Con esto que yo les planteo es, para ir cerrando mi participación, hay que tener cuidado, hay que informarse y no enfermarse. Esto después lo va a explicar mejor mi estimado colega, el doctor Abadi, que es el experto en psiquiatría, pero tengamos cuidado, no compremos todo lo que nos ven. A veces los medios de comunicación, en su afán por informar, dicen cosas que tal vez no se corresponderían con la realidad. Nosotros los médicos le damos la realidad médica y la realidad de lo que está pasando, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Antes de terminar, las preguntas que ustedes quieran hacer, diríjanlas por privado a Víctor Garelic, que él las va a ir secuenciando según a quien le corresponda. Dicho todo esto, les doy nuevamente las gracias y le paso la pelota al doctor Luis Servino, sanitarista, que nos va a contar su visión de esta pandemia. Luis, por favor. Bueno, muchas gracias, David. Agradezco, por supuesto, a las autoridades de DAIA, de OSPA Bitso, son viejas conocidos, y que me dan la posibilidad de compartir con ustedes y con este panel de lujo, con José, contigo, y hablar un poco de lo que vos muy bien nos comentaste, que es un poco toda esta situación que se ha generado a partir de esta epidemia y que nos llevó a poner este título a la charla, daños colaterales, ¿no? Que lo escuchamos muchas veces, pero es interesante que pensemos que daños colaterales es un término en realidad que se empezó a usar durante la guerra de Vietnam y después se popularizó durante la guerra del Golfo y hace alusión a todas las acciones militares que mataban o dejaban con lesiones a gente que no tiene nada que ver con la guerra. Para imaginarlo, si recordamos alguna película, alguna serie o alguna película de Hollywood, cuando va un dron, por ejemplo, y lanza un misil sobre una casa donde hay terroristas, y por ahí mata al que iba caminando por la calle o a los vecinos de al lado que no tenían nada que ver con esa acción militar, eso los americanos lo llamaron daño colateral, es decir, dañar o generar un perjuicio a alguien que no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver esto con la epidemia? Bueno, que llamativamente el 99,5% de toda la población mundial no tiene COVID. Ustedes saben que aún los países que mayor cantidad de enfermos tienen, que llamamos nosotros la prevalencia de la enfermedad, tomamos cualquier país de Europa, Estados Unidos, no llegó a afectar más del 0,5, el 0,6% de la población del país. Quiere decir que el otro 99,5%, al cual estamos todos los que seguramente hoy estamos acá, no tenemos COVID. Sin embargo, sufrimos ese daño colateral, sufrimos esa situación vinculada a dos grandes factores, que son el miedo, ¿sí?, y la ansiedad vinculada con el aislamiento. Como decía David, obviamente la cuarentena es una medida histórica, pero ha quedado en la Argentina y en otros países resultados, pero ese aislamiento, al ser prolongado, ya llevamos más de 90 días, potencia el miedo que tenemos normal todos nosotros de contraer la enfermedad. A ver, no le podemos echar la culpa al miedo. El miedo forma parte de los mecanismos de defensa de todo ser humano y nos protegen para tomar conductas inadecuadas o conductas que nos pueden generar de riesgo. Pero cuando este miedo se transforma casi en patológico, a su vez también nos lleva a tomar conductas equivocadas, y en este caso se ve claramente también por lo que decía David, prendemos la televisión y tenemos hora por hora los muertos, hora por hora la cantidad de enfermos. En el celular podemos tener hasta la posibilidad de ver geográficamente, tocando un punto de cualquier parte del planeta, la cantidad de pacientes y enfermos que hay. Y como hay un viejo dicho que es medio gracioso que dice, estas son las estadísticas, y las estadísticas son como las bikinis, dice, muestran casi todo, pero no nos dejan ver lo más importante. Y acá pasa eso, a veces los comunicadores son muy amigos de la noticia fabulosa, la noticia catastrófica, pero no de la noticia, digamos, importante. Acá lo importante es que el 99,5% de la población no nos enfermamos y probablemente no nos vayamos a enfermar. ¿Qué significa esto? ¿Que no tenemos que cuidarnos? No, significa que tenemos que tomar el tema sin miedo, sin angustia, tomar las medidas que ya muy bien
David las comentó, son las medidas que universalmente están consolidadas, ¿no? En el mundo ustedes saben que ya hay más de 9 millones de pacientes. Esto para nosotros los sanitaristas es muy importante, para la medicina y para los científicos, porque podemos sacar las conclusiones reales, estadísticas de lo que está pasando, ¿sí? Entonces hay varias verdades que son las que tenemos que tratar de repetir y transmitir. Este virus y esta pandemia se comporta, yo ya lo decía en otra conferencia los otros días, se comporta, si lo queremos comparar, con un asesino serial que también vemos en las películas. Ustedes vieron que los asesinos seriales no matan a mansalva cualquiera, sino matan determinadas personas. Si es una película de terror, vamos a ver que mata, por ejemplo, a las rubias con tal o cual característica, pero a un hombre no lo mata y a un joven no lo mata. Así se comporta el COVID. Mata básicamente a personas de edad muy avanzada, mata a personas con comorbilidades, como la que mencionaba David, enfermedad cardiovascular, hipertensión, pacientes oncológicos, que son lo que llamamos la población de riesgo. No mata a gente joven, ¿sí? La gente menor de 35 años, prácticamente es más riesgoso cruzar Avenida del Libertador con el semáforo a favor que lo mate el COVID. Con lo cual, ese es uno de los elementos, uno de los factores, cuando uno habla de administrar la cuarentena, administrar el aislamiento, que tendrían que tener en cuenta los funcionarios, porque no hay ningún sentido para que la gente menor de 35 años no regrese a sus actividades normales si es que no comparte, obviamente, su domicilio con una persona mayor o una persona de riesgo. Pero yendo a todos nosotros, a los que hoy compartimos este espacio, estoy casi seguro que todos nosotros formamos parte de una generación, más o menos que debe haber nacido entre el 45 y el 65, y si hubiéramos nacido en Estados Unidos seríamos los que llaman allá los baby boomers. ¿Sí? Acá yo prefiero con una forma más autóctona llamar, somos la generación de la penicilina, la generación de los antibióticos. ¿Qué significa esto para nosotros? Que si llegamos hasta aquí, zafamos, ¿sí? Gracias a los antibióticos, de haber muerto por una enfermedad infecciosa, como por ahí le pasó a nuestros bisabuelos o a todos los miles de años antes de la población que moría muy joven por alguna enfermedad infecciosa. Esto, gracias a los antibióticos, llegamos a lo que se llama la transición epidemiológica. Hoy nosotros llegamos hasta aquí, pero seguramente al tener mayor expectativa de vida, estamos afectados por lo que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles. ¿De qué hablamos? De la diabetes, de la hipertensión, de la enfermedad cardiovascular, de las enfermedades oncológicas. Que seguramente, repito, alguno de los que está acá, o gran parte de los que estamos acá, tenemos alguna de esas fichas. ¿Qué significa esto? Que para no llegar al daño colateral de que el miedo nos paralice, si tenemos alguna de estas comorbilidades, tenemos que ir a controlarnos. No puede ser que si padecemos una enfermedad oncológica por miedo a contraer coronavirus, no vayamos a ver a nuestro médico. Si tenemos hipertensión, que el 35 o 40% seguramente de lo que acá estamos hoy, tenemos algún grado de hipertensión, y si pensamos que no la tenemos es porque estamos mal controlados, no vayamos a controlar nuestra hipertensión, o algunos que lleguen con un miedo que no quieran ir ni hasta la farmacia porque ahí se concentran muchos pacientes. O sea que el miedo, como decía al comienzo, es bueno cuando está limitado. El miedo, cuando es descontrolado, nos lleva a no cuidarnos y a no tomar estas medidas. Esto aún no se midió en el mundo, salvo Inglaterra, que son muy afectos a los números, y Inglaterra calcula que al día de hoy hay alrededor de 50.000 personas que murieron vinculadas, no por COVID, sino vinculadas a esta falta de control de las enfermedades, sobre todo enfermedades cardiovasculares, sobre todo enfermedades oncológicas. Acá en la Argentina, con mi vieja profesión, yo soy cirujano cardiovascular, los centros especializados de cirugía cardiovascular están denunciando que cayó un 30% la cantidad de gente que va a la guardia, ¿sí? Por tener dolor de pecho o por tener un infarto. ¿Qué significa eso? Que es gente que tiene miedo ante un síntoma grave, como es un dolor de pecho, ir a una guardia y hacerse ver. Lo más probable es que estemos pensando que esa persona está haciendo un infarto. ¿Cuál es la diferencia? Un infarto en la casa tiene un 30% de mortalidad. Un infarto en una unidad coronaria tiene un 2 o un 3%. Fíjense que la diferencia es abismal. Entonces, a eso nos referimos cuando hay daño colateral. Si un paciente tiene algún síntoma complejo que puede obedecer a alguna enfermedad oncológica incipiente, que a través del diagnóstico precoz podamos realmente cambiar la evolución de la enfermedad, y por miedo no va a consultar, por ejemplo, el cáncer de colon, que creció el 300% en los últimos años, en la Argentina y en el mundo. Entonces, uno puede tener algún síntoma, que no lo vamos a tratar ahora, pero por miedo ahí dice, no consulto y me quedo en casa. Ese ya es un miedo que nos está paralizando y nos está
afectando muchísimo. Pero para terminar con un mensaje optimista, es probable, ya todos ustedes lo saben, el año próximo contemos con una vacuna, habrá que ver qué nivel de eficiencia tiene, pero hay sí 2 tratamientos que son argentinos y que prometen realmente cambiar el curso de la enfermedad. Uno es el que ustedes lo han escuchado, es el suero de convaleciente. El suero de convaleciente ya hace más de 50 años que se inventó en la Argentina por una enfermedad que es la fiebre hemorrágica argentina y que da resultados hasta ahora realmente muy buenos. Y se está usando hoy en un trial en varios centros de la Argentina, inclusive uno muy importante patrocinado por la Fundación Bill Gates. Pero en los últimos días tuvimos también una novedad que es revolucionaria y que vamos a empezar a hacer un protocolo a mediados de julio, que es utilizar los anticuerpos a través del suero equino. Ha podido sintéticamente elaborarse en un laboratorio argentino el antígeno que tiene el virus, es decir, lo que nos genera anticuerpos a los seres humanos, y eso inyectado a caballos genera una cantidad altísima de anticuerpos. Eso se probó en el Instituto Malbrán, en lo que llamamos nosotros in vitro, es decir, con cultivo de tejidos infectados por el COVID, y asombrosamente tiene un nivel de efectividad in vitro altísimo, 1000 veces superior al del propio ser humano, que obviamente es bueno, pero para poder sacarlo tenemos que llevar al paciente 1 o 2 veces por mes a sacarle el suero y hacer todo un procedimiento específico. Esto se puede producir en un laboratorio, a partir del 15 de julio se va a probar, nos daría inmunidad, nos daría una mejor evolución de la enfermedad a los que ya están contagiados, y eventualmente, cuando en un domicilio se contagia a un paciente, todos los que lo rodean podrían aplicarse este suero y evitar contraer la enfermedad y así cortar lo más grave que tenemos, que es la progresión de la enfermedad. Estas 2 cosas son inventos argentinos, estamos realmente en este aspecto en punta en el mundo porque es realmente muy importante, y es también un poco del optimismo que necesitamos para seguir adelante en esta lucha contra la enfermedad. Creo que con esto más o menos tenemos un panorama general y probablemente, bueno, sea importante escucharlo a José, lo que nos tiene que decir, y después las preguntas que tenga la gente. Muchas gracias. José, tu turno. Lo mejor para el final, José. ¿Cómo hacemos con nuestras cabecitas para que podamos sobrellevar lo mejor posible? Ok. Primero quiero agradecer a las autoridades de la institución, y a todos los que escuchan la invitación, y es un honor merecer la confianza de ustedes, créanme, y además formar parte de un panel de lujo como el que tengo la suerte de formar parte. Dicho esto, hemos visto evidentemente nuestra vida perturbada por la aparición inédita, sorpresiva, COVID-19, un virus que con un carácter invasivo generó un enorme desconcierto. Después apareció la idea de la incertidumbre, inmediatamente la incertidumbre dejó paso a la amenaza, porque este virus, este COVID-19, esto que había aparecido primero muy lejos, pero después se fue acercando a todos nosotros en la medida que se expandía por el mundo entero, enfermaba, contagiaba, el contagio se expandía en forma muy veloz, y nos decían también, este virus mata. Después nos vamos enterando y nos vamos informando de los porcentajes de asintomáticos, las complicaciones, cuál es el índice real de letalidad. Por eso me parece tan importante lo que decía Luis antes. Sí, sabemos que es un virus de veloz expansión, sabemos que es un virus que puede terminar con la vida de alguno, pero cuidado, el índice de letalidad es este y no el otro. No es que estamos ya avasallados por el COVID-19 y no va a quedar nadie vivo. Digo esto porque la fantasmática que nos hacemos, sino a nivel de nuestro mundo interno, ya deja de ser objetiva y perdemos la posibilidad de instrumentar comportamientos y medidas adecuadas. Entonces, lo primero que surge ante esta primera información, desconcierto, incertidumbre, amenaza, es que la ansiedad, la angustia. La ansiedad y la angustia son las primeras manifestaciones, si quieres, tenemos en nuestro mundo psíquico, y el miedo. Ahora, aquí hay
un punto que quiero revalidar y que decía también David y Luis antes, que es que el miedo es nuestro aliado. La gente cree que el miedo es lo que tenemos que olvidar, lo que no tenemos que tener, lo que tenemos que minimizar, lo que tiene que estar ligado a una realidad que conviene que sea rechazada. No. El miedo útil es un aliado. El miedo útil es patrimonio de los valientes. El miedo útil nos protege del pánico inútil, porque el miedo útil objetiva la situación que tenemos que enfrentar, nos permite instrumentar eficazmente las medidas necesarias y entonces quedamos más resguardados y más protegidos. Si no entramos en el pánico, quedamos bloqueados, paralizados, permeables a cualquier tipo de información falsa, al fake news o cualquier tipo de especulación disparatada, y quedamos prisioneros, allí sí, y entonces perdemos el control de nuestra propia autonomía, de nuestra propia serenidad, de nuestra propia capacidad de vincularnos con el otro. Esto es muy importante y en un principio para salud psíquica, porque sepámoslo que somos personas, no somos ni una cabeza arriba de un cuerpo, ni un cuerpo que sostiene una cabeza. Toda esta situación ha generado un montón de trastornos, de síntomas, ¿no es así?, a nivel psíquico que influyen naturalmente, no solamente en nuestra conducta y comportamiento, sino también en nuestra salud orgánica. Es decir, que se convierte en un punto significativo a tener en cuenta y a cuidar. Una de las cosas que yo aconsejaba era la narrativa que se usa. Tengamos cuidado con cómo decimos las cosas, cómo las informamos, cuánto las informamos, pero sobre todo algo del orden, de la verdad explicada de un modo útil y necesario para que pueda corresponder a un resultado mejor. Cuando nosotros, cuando decían aislamiento y encierro, bueno, sí, son dos palabras que aparecían, aislamiento y encierro. Yo hubiera preferido la que eligieron después, quédate en casa, porque aislamiento y encierro genera la fantasía de prisión, prisión genera la fantasía inconsciente de castigo, castigo supone una culpa que cada uno vinculará en su imaginario inconsciente a alguna situación. Acá no se trata ni de encierro, ni prisión, ni castigo, ni culpa. Acá se trata de quedarte en casa, que nos permite convertir a ese quedarnos en casa en un acto libre. Lo elijo. Elijo para cuidarme y para cuidarte. Lo cual es un nuevo elemento que es interesante en esta pandemia, que es reforzar la seguridad que brinda un lazo afectivo con el otro, la seguridad que brinda la solidaridad, la seguridad que brinda estar atento a lo que el otro necesita. Luego de esta distinción entre las primeras reacciones de ansiedad, angustia, sabe que la ansiedad es a nivel psíquico, es el malestar psíquico, la irritabilidad, el mal humor. Cuando esto no podemos ya sostenerlo, se convierte en ese cuadro de angustia donde el cuerpo empieza a hablar y aparece el famoso cuadro panicoso, donde aparecen los trastornos, las palpitaciones, taquicardia, trastornos respiratorios, agitación respiratoria, trastornos gastrointestinales, y aparece entonces nuevamente un cuadro de angustia que potencia el miedo anterior y despierta las fantasías: ¿qué me puede pasar? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a volver loco? No, nadie se murió de un cuadro de pánico, ni nadie se volvió loco de un cuadro de pánico, esto es bueno saberlo. Pero se sufre, por lo tanto tenemos que intentar evitarlo. Para eso es que proponemos una objetividad en la lectura de aquello que nos está en un determinado momento enfrentando. Luego de la ansiedad y de la angustia que hemos tratado de convertir al miedo en un miedo útil y no en un pánico inútil, hemos empezado a sentir, en la medida que esto se prolonga, un sentimiento de escepticismo y de incredulidad respecto al tiempo de duración de esto. Nuestro inconsciente no reconoce, bueno, sí, dentro de un tiempo va a ser, no sabemos bien cuándo. Esto que te había dicho ahora, no es así, va a ser un poquito más. Todo esto no sirve. Esto a nivel latente, ¿cómo se vive? Como que esto es infinito, esto no termina nunca. Entonces empieza a seguirle a esa ansiedad y esa angustia que estaba expectante de que termine rápido, una vivencia de pesimismo y de irritabilidad. La irritabilidad genera violencia. Tenemos que tener cuidado con esto, por lo tanto, de cómo manejamos la narrativa de los tiempos y de lo que está sucediendo.
Por ejemplo, si se hubiera hablado muchísimas veces, como acabas de hablar vos, Luis, sería distinto gran parte de lo que puede aparecer en el estado de ánimo de una familia o de una casa y de la población. La irritabilidad genera violencia y el pesimismo es el tobogán a la depresión. Entonces tenemos ya un cuadro muchísimo más de qué tipo, de un cuadro de decaimiento, de un cuadro de... se levanta un día la persona y dice, yo no sé, un día me levanto bien y otro estoy como muy bajoneado, no tengo ganas, se me falta el estímulo. Bueno, esto tiene que ver con el escepticismo que crea la promesa incumplida de esto se termina, que lleva a pensar esto es infinito. Y en las personas mayores, por ejemplo, me ha pasado, tengo múltiples consultas que además me han sucedido, de cuándo se va a terminar esto, me dijo en una oportunidad saliendo de un supermercado una señora, doctor, ¿cuándo se va a terminar? Le digo, ¿cómo le va, señora? Yo veía la cara de angustia y le digo, mire, no tengo la fecha exacta, pero tenga por seguridad que esto en un tiempito se termina. Me dice, pero mire que tengo 78 años, ¿eh? Es decir, la fantasía es, me están expropiando la vida, esto dura mucho más que mi vida. Entonces, sepamos cómo este mecanismo de para después, para después, para después, es nocivo desde lo que es la salud mental. Además de que al mes y una semana, 40 días, ya los efectos sobre la salud mental son evidentes y son conocidos. Es decir, no es que no pasa nada. Y no los minimicemos. El otro punto es que en la medida que siga avanzando esto, ¿qué ocurre después de esta ansiedad, después de esta irritabilidad, pesimismo, con esta depresión inicial? Ante la continuidad de esto, aparece un sentimiento de ausencia de futuro. Sentimos que no podemos planificar. Nos dicen que esto va a durar no saben cuánto. Para nuestra fantasía siempre no puedo pensar en el porvenir, no puedo pensar en mañana, no puedo pensar en que algo de que lo que me hace sentir vivo en el presente, que es saber que tengo un mañana, está activo. Y ahí empieza un sentimiento de aplastamiento y de una vivencia de soledad que se parece a la angustia de muerte. Y el otro punto que empieza a aparecer más en este plano también, es importante registrarlo, es como que empezamos a vivir este encierro en la medida que se prolonga como cada vez más lejano yo del otro, cada vez tengo miedo de tener menos registro del que está fuera. Se me corta de vuelta. ¿Cómo? Tengo... hora de alto tránsito. ¿Me habló alguien? No sé. No, José, un segundito. Por favor, todos los que tienen el micrófono abierto, si lo pueden silenciar, que interfieren en la disertación del doctor. Gustavo, por favor. Entonces, les decía que empieza a haber como una sensación de no registro del otro y temer no tener yo, de ser yo registrado en el alma de otro. Esto nuevamente genera un sentimiento de aplastamiento que provoca lo que llamamos una angustia, provoca un letargo, una vivencia de letargo que, como sabemos, dispara todo tipo de fantasmática ligada a la angustia de pérdida, de soledad, de esa soledad no elegida, sino de esa ausencia del ser querido que llamamos en último término la angustia de muerte. Entonces vemos los distintos tiempos, ¿no? La ansiedad, la angustia, la depresión, la irritabilidad, noción de falta de futuro, no registro del otro, vivencia y angustia de muerte. Todo esto tiene naturalmente las conductas que hablábamos, desde el enojo, la violencia, la retracción, etc. El punto es que frente a esto hay algo que es muy, muy importante tener en cuenta, que es el comportamientos que den presencia a nuestro semejante. Tener la posibilidad de tener diálogos, si vivimos solos, tener las formas modernas, tecnológicas de poder comunicarnos. Si hay en la familia, usar la imaginación. Tenemos espacios en los cuales podemos llegar a generar alguna inventiva, a decir algo que no lo habíamos dicho hasta ahora, a mirar a aquel que tenemos al lado desde un ángulo y que pensábamos que era siempre igual y resulta que lo mirábamos siempre desde el mismo lugar. Que aparezca la posibilidad del ocio. ¿Qué es el ocio? No es la vagancia, el ocio es lo contrario del negocio, es lo que Aristóteles llamaba el espacio de la sabiduría, el espacio de la armonía. Ahí podemos empezar a tener una permeabilidad donde detectamos algo más, tratamos de rescatar dentro de la crisis aquello
que puede ser nuevo, aquello que puede de algún modo tener también una cuota de gratificación. Lo otro que me parece significativo y que hay que intentar es no quedar abrumado por la sobreinformación inadecuada, significa de poca calidad y mucha cantidad. Esto que vos lo tomaste de algún modo, Luis, cuando lo decías, es fundamental. También David lo trajo a esto, que es, si quieren una metáfora gastronómica, ni desnutrición ni empacho. No podemos recibir especulaciones permanentemente que no sirven para nada, información de lo mismo 800 millones de veces. Si alguien hoy no sabe que hay que tener distancia social, lavarse las manos, no lo va a saber tampoco porque se lo digan ahora. No se puede estar diciendo todo el día, 24 horas por día en todos los canales, o lo mismo, o especulaciones, o la auditoría contable de cuántos infectados hay, cuántos contagiados, cuántos muertos, cuántos recuperados, y no solamente en nuestro país, que ya no hace falta hacerlo así, sino en los lugares más recónditos del mundo. ¿Hay cuántos infectados hubo en la zona este de Nueva York? No, eso es presignificar la palabra contagio, enfermedad y muerte de un modo constante, y eso abruma, asusta y tapona esas ventanas que pueden tener que ver con búsqueda de algo distinto, con innovación, con imaginación, ¿no? Dejar de escuchar ya de cualquier especialidad, ¿no? 800 médicos por día en los canales, hablando de todo, ¿no? Me imagino a veces la puerta del canal con 800 médicos atrás, ¿a quién le toca ahora? Esto, por favor, terminemos con esto, ¿no? Periodistas y colegas, terminemos con la cosa innecesaria. Y el otro punto que me parece a mí muy importante es rescatar algo que en la medida que somos una humanidad que ha logrado superar muchas cosas, como recién decían, somos los de la generación de la penicilina, pero también de muchas otras cosas, porque hemos logrado como humanidad ir superando desafíos, conquistando espacios. Esto nos ha probado que no somos ni omnipotentes ni invulnerables. Bienvenido, por ahí podemos usarlo para ser cada vez más humanos. Pero humano significa que tenemos y hemos sabido, demostrado que tenemos herramientas para superar situaciones hasta ese momento difíciles de o imposibles de vencer. Por lo tanto, tengámoslo claro, así tenemos que es importante permanentemente en esto, la esperanza. Esperanza es aguardar algo positivo, tener expectativa positiva y esperanza. ¿A partir de qué? De una confianza en nosotros mismos, en la capacidad nuestra y de los otros. Tengamos coraje. ¿Coraje para qué? Para poder aliarnos con aquellos que podemos. ¿Para qué? Para ver la verdad de lo que tenemos enfrente e instrumentar lo que corresponde para superarlo. Por lo tanto, fortaleza, coraje, esperanza, expectativa positiva, confianza en nosotros mismos, la importancia que tiene el otro para mí y yo para el otro. Todos estos elementos van construyendo una arquitectura que nos hace sentir acompañados, nos hace sentir juntos, nos hace sentir parte de un destino que nos compromete a todos. Y esto da una fuerza enorme. Esto da una fuerza enorme. La enfermedad, el virus, es invasivo y ha provocado un cierto desequilibrio en algunos sectores y en las medidas como hablaba recién Luis. Pero nosotros somos muchos más importantes, fuertes, capaces para poder enfrentarlo y destruirlo. Y es lo que va a suceder. Y casi podría terminar con un consejo que una vez a Bertrand Russell le preguntan, me acordé ahora, le dicen en una entrevista por ahí por el 60, 65, le dicen en la BBC, ¿usted qué hace cuando una situación lo agobia mucho, cuando lo angustia muchísimo y piensa que está en una situación en la que no hay que llegar ahora, que es la desesperación justamente? Dice, yo pienso cómo le voy a contar esto que me está pasando a un amigo dentro de 5 años mientras tomamos una copa de té, una taza de té. Entonces, una cosa que podemos pensar es, dentro de un tiempo, vamos a charlar de lo que fue esto, de cómo nos comprometió y de cómo supimos alzarnos victoriosos. Gracias. Muchas gracias, José. Vamos a tomarnos 2 minutitos. Hay 3 preguntas, una para cada uno de nosotros. Las respondemos lo más breve posible para esclarecer un poco las necesidades de la gente. Después hacemos un pequeño cierre que ya
Estamos casi con 130 personas escuchando y preferimos cortitos y al pie. Una pregunta que me llega dice, ¿por qué si hay tantos cuidados en los hospitales hay médicos con COVID? Esta es una excelente pregunta porque parecería ser una contradicción con respecto a lo que planteamos al principio. Es verdad que hay médicos con COVID, es verdad que murió el jefe de terapia intensiva del hospital, de un hospital de Chaco. La respuesta a esto es, los médicos somos personas igual que cualquiera, con un conocimiento distinto sobre la vida humana y sobre la ciencia médica. Eso no nos protege ni nos exime. Los médicos tenemos que tener tanto cuidado como cualquiera para no contagiarnos. Con la diferencia que los médicos estamos en contacto estrecho con todos los pacientes que están graves. Y cuando un médico no toma los recaudos necesarios, entonces cabe el riesgo de que tenga COVID. Un ejemplo más, en mi hospital se enfermaron 3 médicos de COVID, ninguno de los 3 adquirió el virus en el ámbito hospitalario. Lamentablemente lo adquirieron fuera del hospital, en algunos otros lugares. Cada uno de ellos ya hizo su reporte a la Secretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, pero la respuesta concreta es, los médicos somos personas con un conocimiento distinto. Tenemos que cuidarnos para poder ayudar a cuidar al resto de la población. Hay otra pregunta para Luis Servino, que dice, perdón, para el doctor Abadi. José, tenés 2 minutos nada más para responder. La pregunta dice, ¿que haya pocos muertos hace que la población piense que no es tan letal? ¿Esto es una fantasía o es una realidad? Yo creo que no se trata de pocos muertos o tan letal, ¿no? La fantasía, el miedo que tiene la gente, el miedo ligado a la angustia, perdón, no el miedo, no el miedo útil, aquel que objetiva bien. La angustia es, este virus mata, uy Dios, me puede matar a mí. Cuando alguien muere, y por eso también la sobreinformación es inadecuada, cuando dan esa especie de auditoría contable, la fantasía inconsciente de la gente es, uy, van estos, ¿cuándo me llega mi turno? Porque no está esto de algún modo, primero que innecesariamente explicitado es, pero además no bien explicado. Cuando se dice letalidad, la fantasía y aparece toda una narrativa como la que estamos viviendo respecto a este virus, se está hablando no de un dato en particular, sino se está pensando en términos, este virus te mata. No hay esos matices de cuánto tanto, es la idea. Por eso creo que es bueno que se haya hecho la aclaración que hicieron ustedes dos, ¿no? Los dos expositores previos, de cuál es el índice real de letalidad, que es 1,5, 2%, en realidad este es el índice de letalidad real, y además, porque hay que tener en cuenta en qué segmentos y ligado a la comorbilidad. Muchísimos pacientes mueren no por el coronavirus, cuando son muy ancianos y comorbilidad, sino con coronavirus, que es otra cosa. Este es un punto muy delicado que hay que tener en cuenta y precisar. Y yo charlando con algunos infectólogos, estoy muy cerca de uno de los principales que está trabajando todo esto del plasma, se lo presenté y me dijo, sí, efectivamente. Es decir, la vivencia no es tanto cuando se tiene la narrativa que se tiene de un muerto, sino me puedo morir o no me puedo morir, como fantasía. Este es el punto. Ok, Luis. Por eso me pareció importante lo que ustedes dijeron. Mira, mucho más peligroso que manejes de noche, que cruces un semáforo, que no te cuides en el estrés que vivís, que seas un workaholic o que te drogues, ni hablar. Pero el problema, ¿sabes dónde está, David? Que la gente, no me perdono un solo segundo, que la gente trate de tomar un dato para minimizarlo o para sobredimensionarlo. El dato tiene que ser tomado para poder objetivarlo y medirse adecuadamente. Y sí, claramente, si tuviésemos tu claridad para estos conceptos, nos iría mucho mejor a todos, probablemente. Por eso está muy buena tu respuesta para que lo tomemos todos. Luis, acá hay una pregunta para vos. Es una pregunta un poco particular, seguramente la vas a responder sin problema. Pregunta a alguien de la gente, ¿cómo vivís en lo personal y familiar la pandemia, desde el punto de vista de tu condición de médico? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, mira, es una excelente pregunta porque yo
como médico, como director de una institución, como presidente de un instituto de investigaciones, tengo que salir a la calle a veces, tengo que salir a algunas reuniones, a organizar campañas de vacunación, a organizar protocolos, con lo cual me genera algún conflicto. Ay, ¿por qué vas a salir? Vos tenés más de 60 años. Pero bueno, rescato justamente las cosas que vos decías. Yo me cuido, uso todas las medidas que ya sabemos todo, como decía José, que a esta altura no las sabe porque estaba en otro canal, estaba viendo otra parte de su vida, pues ya todo el mundo después de 3 meses conoce cuáles son las medidas, no hace falta repetirlas, pero si uno toma realmente esas medidas de protección, de no cercanía cuando va a una reunión, estar en un espacio amplio, no acercarse con la gente, el riesgo realmente es muy bajo, con lo cual uno asume en la vida que, bueno, en este caso a nosotros, a los médicos, por ahí nos tocó una profesión que tenemos que estar un poco más en contacto con ese riesgo. Lo que dirían los epidemiólogos es tenemos que estar un poco más expuestos. O sea, los médicos que han, hilándolo con la pregunta anterior, han fallecido no en la Argentina, en todo el mundo, la población de médicos, de enfermeras y de camilleros, un poco más, por una razón muy sencilla, porque están más expuestos a estar todos los días con pacientes, ¿sí?, con COVID positivo. Con lo cual, el riesgo, cuando se descuida un poquitito, es mucho mayor que si uno se descuida un poquito corriendo por Palermo. Entonces, ahí está la posibilidad de que el grupo vinculado con la salud tenga un poco más de riesgo. Pero ya lo vivo como la profesión que elegí, la profesión que abrazamos todos, y bueno, hay que realmente llevarla adelante, con optimismo y con lo que decía José, con la esperanza de que uno va a salir bien de todo esto y pensar en qué le vamos a contar a los nietos. Gracias, Luis. Me voy a tomar 30 segundos y después vamos a cerrar formalmente esta conferencia con la presidenta de Oxfam Bicho y con nuestro presidente Jorge Nolowitz. Avalando todo lo que han dicho tanto los doctores Sabadi como Servino, cada uno en su especialidad, quiero pedirles por favor a todos. El objetivo de esto era darles información clara y concisa de lo que estamos pasando. El objetivo de esto era bajar un poco el nivel de ansiedad y saber que esto no se va a morir todo el mundo. Mucha gente, muchísima gente va a pasar esta pandemia. Sepan que cuando nació el SIDA la gente se moría, después hubo soluciones. Cuando apareció la polio, yo tenía 7 años, me acuerdo que nos daban el tarroncito de azúcar con la Sabini Feldman, se acabó la polio. Queridos amigos, las enfermedades existen y la medicina todos los días trabaja para que las enfermedades se superen. Hoy nos toca vivir esta pandemia, la vamos a pasar seguramente como se han pasado muchísimas cuestiones en salud y seguiremos todos viviendo ahí adelante. Hay que informarse para no enfermarse, hay que tener todos los cuidados posibles y seguramente, como decía José, esperemos que no sean 5 años, tal vez en un par de meses nos podamos reencontrar todos y disfrutar muchísimo de un café. De mi parte nada más, muchísimas gracias a todos por haber estado presentes. Entendemos que esto fue bastante interesante y aceptable. Muchas gracias a Daya y a Oxfam Bicho por esta generosa contribución, a Víctor Garelic, a Sucho, y ahora sí, le doy la palabra a la presidenta de Oxfam Bicho, y Jorge, tenés el honor de cerrar esta charla. A ver el micrófono de Sucho, el micrófono de Nilda. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí me oyen, sí. Bueno, como palabras finales, quiero agradecer a cada uno de los panelistas. La verdad que ha sido muy esclarecedor y muy alentador y esperanzador realmente escucharlos, porque es así, las noticias son todas amarillas, es una prensa amarilla tremenda y parece que vamos a salir a la puerta y nos vamos a morir todos. Así que muchas gracias y gracias por transmitir realmente esto, que como las cosas como son, gracias a cada uno. Jorge, el auditorio es tuyo. Gracias, David, especialmente gracias a José y gracias a Luis y a todos ustedes, porque me parece que dar luz a esta situación que es absolutamente inesperada para todos nosotros y nos permite caminar hacia el lugar de conocimiento es lo que nos permite poner las cosas en valor. Así que gracias a todos por
ayudarnos a pensar juntos, y gracias a Bitso por hacer esta actividad conjunto con la DAIA. Realmente fue esclarecedora y fue reveladora. Gracias por poner las cosas en equilibrio, que es lo que nos debe guiar en la vida. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por finalizada la conferencia de los profesionales y agradecerles la participación. Tuvimos que habilitar Facebook Live porque el Zoom quedó saturado. Toda esta conferencia está subida a la página de la DAIA para que los que algún concepto no lo pudieron asimilar de primera mano, lo puedan ver nuevamente las veces que quieran. Nuevamente, muchas gracias a todos. Buenas noches, cuídense, quédense en casa. Buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches, gracias.